Tiempo lo pasé en el área de calidad, que era un excelente lugar. Podemos decir que era casi una escuela, Sanelo. Yo entré a Sanelo cuando tenía 18 años, Ujú. y al poquito tiempo, creo que 3 meses más de mi ingreso, ya estaba trabajando ahí en calidad. Bien, en el laboratorio de calidad, insisto, hay que situarse en el tiempo, estamos hablando de mediados de los 80, había muchísima tecnología, pero muchísima. De hecho, teníamos equipamiento que era la envidia de grandes fábricas. Por ejemplo, había una máquina de medir por coordenadas, con la cual es una cosa que hoy por hoy sigue siendo bastante actual, bastante potente, y creo que de esa envergadura había dos o tres en el país. Había una en Mercedes-Benz, la tercera estaba en algún lugar de Buenos Aires, y la otra era la nuestra. Este, mm, Teníamos bastante participación. Sanelo en esa época tenía mucha tecnología. Por ejemplo, en la planta de mecanizado había muchas, pero muchas máquinas de control numérico. Había centros de mecanizado, muchos, eran japoneses, Morisaiki de hecho, que no era común. La gente, de hecho, cuando la gente iba, todo el tiempo se recibían visitas, se caía de espaldas, literalmente, de ver semejante inversión, semejante cosa en un lugar perdido en el interior del interior, porque Las Varillas es una ciudad muy chiquita, creo que en esa época habrá tenido unos 17, 18 mil habitantes, y ahí estábamos nosotros, digamos, haciendo cosas. Como te decía, teníamos un laboratorio muy potente, muy bien equipadito, con máquinas, algunas alemanas y otras japonesas. Había mucho Japón ahí. Y recuerdo, por ejemplo, teníamos una máquina para medir árboles de levas. En esa época, yo no sé si ahora se sigue usando, pero era muy común que las empresas hicieran favores a otras empresas. Entonces me llevaba muchas cosas a medir. Y una noche le medí un árbol de levas a Oreste Berta, este, que fue montado en un Renault 18 que corría Traverso en un rally ahí de Córdoba. Berta seguramente se olvidó el otro rato al día siguiente, pero yo no me voy a olvidar en mi vida de haber hecho semejante cosa para semejante monstruo, ¿no? Este, Bien. Eh, Eso más o menos como una presentación previa de lo que hacíamos ahí. Éramos varios en la parte de calidad. Había inspectores que estaban dando vuelta en la línea de montaje, había otros que estaban en el montaje final, y éramos muchos los que asistíamos ahí a mecanizados, sobre todo con la puesta a punto, auditorías. Vuelvo a lo que te decía recién, era una manera de aprender excelente. Bien, allá por esa época, inicios o mediados de la década del 80, estábamos montando los motores BM. Esos motores eran no recuerdo las siglas que significaba BM, B corta y M. Sí recuerdo los modelos, era el 4105, 6105 y 3105, siendo el primer número la cantidad de cilindros. Se montaban en los equipos de aquella época, el B210, que reemplazó al clásico UP100, el tractorcito naranja clásico. El más grande, el 6105, iba en el montado, el articulado, el B417, que era el monstruito de la familia. Y los otros, lo que te dije, el 3105, era un motor chiquitito, vehicular, que se montaba en las camionetas. En esa época se usaba mucho, se compraban camionetas nafteras y se le retiraba el motor, se le ponía uno gasolero, digamos, por la cuestión de, Costos. de costos, tal cual. Era un motorcito, era un tractorcito, digamos, la camioneta. Pero bueno. Sí, eso pasaba mucho, por ejemplo, con John Deere, que tenía su línea vehicular, era un de color Ujú. crema, si mal no recuerdo. Deutz también proveía, hacía con las correspondientes adaptaciones. Y bueno, Perkins, eso desde siempre. Y lo que sí, bueno, BM, Banchini y Martelli, las siglas de los creadores de la empresa de origen italiano,
que Ujú, después, bueno, pasó a ser una filial de Detroit Diesel, de Daimler Chrysler, mucho más adelante, ¿no? Después, un poquito para poniendo en contexto la parte de motores agua, que era Borward, Argentina, que ya había desaparecido en el resto del mundo, pero se mantenía, es la que fabricaba los motores para los rastrojeros, y que después hizo algunas adaptaciones y tuvo la licencia de BM Motori, pero de motores en agua. A ustedes le tocó la parte de motores aire, que era muy similar a los ujú. Deus, ¿no? Sí, eran en algún punto, digamos, similares a los motores de Ems. Eh, Después, ya bastante más acá en el tiempo, por un problema de netamente comercial, porque en Sanelo nosotros llegamos a tener el 80% del mercado de tractores, es decir, que por cada 10 tractores que se vendían, 8 eran nuestros. Entonces, la competencia en esa época, John Deere, Fiat, Massey Ferguson, Deus misma, la pasaron muy mal. Eh, de hecho, Deus se había quedado con muy pocos empleados. Me parece que Fiat tuvo que cerrar. La planta la tenía en Sauce Viejo, no estoy seguro, pero me parece que sí. y en el año Entonces, 80 cerró Fiat, claro, como era Fiat Concord, y después reabrió tímidamente en el 86 más o menos, como Agritech. ujú, claro, bien. Entonces, Sanelo tuvo que salir a desarrollar su propio motor, porque equipábamos los motores, los tractores con motores Deus, pero claro, competíamos con Deus. Le poníamos motores Perkins, pero competíamos con Massey Ferguson. Algunos le poníamos motores, creo que John Deere no recuerdo, pero Caterpillar eran los menos. Y Entonces, con un tuvo que acuerdo con hacer, Macrosa, ¿no? claro, buena memoria. Estoy recordando a medida que hablo con vos, pasó sí, mucha agua bajo el puente. Eh, Sanelo tuvo que salir a fabricar su propio motor, que era un motor muy similar a un motor Mercedes-Benz de aquella época, y se llamó W86, la W de Water. Este, Bien, en ese proyecto, nosotros en el área de calidad tuvimos muchísima participación, muchísima. De hecho, Sanelo era, Luis Sanelo, que era el dueño, el- hoy sería el CEO o no sé qué, era realmente muy, muy pujante, una persona con una personalidad muy, muy especial, digamos, era este, un pechabuques. Bien, entonces, un poco movidos por él y por el empuje que este hombre tenía, hubo que salir a desarrollar un montón de productos que no estaban en la mira de aquella época. Por ejemplo, fabricamos los pistones. Para fabricar los pistones, nosotros ahí en el área de calidad y con este equipamiento que teníamos, que te digo, de alta precisión y de generación eh, avanzada, tuvimos que hacer todo el relevamiento de cómo era, porque no sabíamos cómo era un pistón. Un pistón tiene un montón de secretos y un perfil muy, 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 muy raro, muy elaborado. Bien, entonces hicimos lo que hoy se llama ingeniería inversa. Relevamos con el equipamiento que teníamos toda la forma, el contorno. El pistón es una cosa ovalada, tiene forma de 8 para que cuando se dilate quede perfectamente cilíndrico y no se engrane. Y después de algunos intentos de prueba y error, logramos hacer el pistón. Incluso, en el primer aro del pistón tiene un inserto de fundición que se llama anillo APA, el anillo porta aro, para que el calor, digamos, se comporte de determinada manera. También hacíamos eso pegado al pistón, o sea, insertábamos la fundición dentro del aluminio y los pistones, bueno, algunos salían bien, algunos se descabezaban hasta que logramos, digamos, pulirlo. Pero fue un desarrollo muy, muy interesante y a nosotros nos estuvo muy, muy de cerca, ¿no? También con el advenimiento de este nuevo motor, desarrollábamos prácticamente todo. Fabricábamos los cigüeñales, el árbol de levas, los botadores. Se compraban muy pocas cosas del motor. Las válvulas se compraban, los resortes de válvula, pero la mayoría de las cosas eran
fabricadas ahí dentro. Recuerdo que comprábamos la fundición del block y de la tapa de cilindro en Tandil, en una fundición muy relevante para aquella época, y nosotros mecanizábamos ahí con la herramienta que teníamos, y después en un momento hubo un convenio, no sé cómo fue, que se compró parte de Bosch, que estaba en Tucumán, eh, y fabricábamos también la bomba inyectora, seguramente con alguna instrucción de allá. Recuerdo que de ahí hasta heredamos un tucumano, una persona que era especialista, digamos, que había venido y se quedó ahí con nosotros durante mucho tiempo. Eso en cuanto al motor. En cuanto a la transmisión, la hacíamos completa. Teníamos, que hoy todavía está eso en Pauni. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a Pauni y vi muchas de las cosas que te estoy contando, un poco eh, ayornadas en el tiempo, porque han pasado un montón de años, casi 30, pero algunas siguen estando, digamos, vigentes. Fabricamos los engranajes, los diferenciales, los planetarios, hacíamos el tratamiento térmico, rectificábamos. Me animo a decir que estábamos pero muy bien parados en cuanto a herramental y cosas para hacer. Y a eso sumado las ganas de hacer cosas nuevas que tenía Luis Anelo, secundado también por su hermano Carlos, fallecieron los dos hace pocos años, este, éramos una maquinita de hacer cosas. Eh, Eh, sí, una pregunta, porque dentro de todos los problemas que tuvo Sanelo, que todos los proveedores tradicionales le dejaron de vender motores, también tuvo el problema de que Mercedes-Benz, que también había sido a principios de los 80 un proveedor de estos claro. motores, Ujú. como que se le dio vuelta, no sé si media o tres cuartos de la industria local, como para proveerle esos materiales. Por eso Sanelo tuvo que integrar, digamos, hacia atrás también. Sí, además, ubiquémonos en el país de aquella época. Fue durante el gobierno de Alfonsín, que había una inflación galopante, entonces era muy difícil, más con los volúmenes de producción que te hablo, debe haber sido muy difícil financieramente poder hacer frente a todo eso. Entonces, como teníamos prácticamente todo para hacerlo, eh, a ver, seguramente la necesidad esa que vos planteas debe haber sido lo que llevó a tener que desarrollar estas cosas nuevas. Sumado, digamos, a lo difícil de conseguir. Por ejemplo, había dos fabricantes de pistones, que era eh, Persan, era uno que estaba en Córdoba, y el otro creo que era Aro, no estoy seguro. Eh, entonces, bueno, se le buscó la vuelta para desarrollar ahí internamente algunas cosas. Incluso fundíamos hasta las tapas de aluminio que van ahí, algunos componentes del motor. Como te digo, éramos una maquinita de hacer cosas. Y después que surgió el motor W86, aparece el proyecto del ómnibus. Se hicieron no sé el número de colectivos, porque la verdad que nosotros no, estando más del lado del área de producción, ¿no? Por ahí le perdíamos el hilo a la cantidad de unidades que salían, pero puedo decirte que eran muchas. Nosotros el colectivo le fabricábamos el chasis ahí, que eran tipo perfiles en C que estaban plegados, y lo hacíamos cortito al colectivo. Le poníamos el motor, parte de la transmisión, y así en movimiento se iban a Rosario, donde lo cortaban, lo expandían y lo carrozaban, y nosotros prácticamente no veíamos los colectivos ya terminados. Pero, o sea, desde ahí, desde Rosario, se distribuían hubo muchos en Córdoba, una empresa, Coniferal se llamaba, que tenía un montón de Sí, colectivos de Chanel. Algunos con final feliz y otros no. sí. Después puede ser que haya habido también, además de la parte automotriz, de los colectivos, de querer fabricar camiones, ¿no? ¿Un proyecto similar? O... Yo creo que no recuerdo que hayamos hecho camiones. Puede que haya sido un proyecto, porque había un montón de proyectos dando vuelta. El proyecto de la cosechadora, del cual yo prácticamente no alcancé a ver nada. Por ejemplo,
En una época, Sanelo era parte de un grupo, de un holding, que era el grupo Conner Salgado, muy famoso en los 80, y no precisamente por cosas de producción, ¿no es cierto? Hubo algunas cosas que tuvieron que ver con impuestos y todo eso, pero eso es harina de otro costal. Mm, Con este grupo había varias empresas, Basal, y recuerdo, Sideral, el fábrica de tornos que estaba ahí cerquita de Santa Fe. A Basali, por ejemplo, le hacíamos las transmisiones para la cosechadora. En esa época debe haber sido una 1200, quizás. sí, sí, sí. Y también se hizo un pequeño Jeep, que no sé quién fue el... de eso llegaron a hacerse dos prototipos. Se le decía Tatú. Es más, estaba camuflado, tenía un motorcito de 3 cilindros, ya muy avanzado con el bloque de aluminio, no de fundición como los otros. Este, Era como un 4x4, capaz que inspirado en algún auto eh, de la Europa comunista, porque teníamos, las transmisiones, digamos, eran inspiradas de Rumania. De Universal, hecho, ¿no? teníamos un ingeniero rumano trabajando ahí Mm. que se vino y cuando conoció el asado no se volvió nunca más. Claro, porque Sanelo había tenido un convenio con Universal, que era la Ujú. Fiat de De ahí el Rumania, ¿no? nombre de UP. Ujú. Sí, Y sí. después, con estas cosas raras también que hicimos, había un proyecto, no prosperó mucho, pero era realmente una cosa eh, bastante novedoso, que era el motor Elsbeth. El motor Elsbeth, el combustible no era gasoil, sino que era aceite vegetal. Se hicieron algunos, eh, recuerdo cuando entramos a la mañana temprano, el olor a papas fritas que salía del escape de esos motores que estaban en los bancos de prueba, Ujú. porque utilizaban ese aceite. Y hubo un equipo de eso, estaba montado en un colectivo que estaba en el norte, creo que en Chaco o por ahí, y algunos tractores se hicieron también con ese motorcito Elfet. Pero bueno, había muchos intereses creados, era un combustible no convencional y no prosperó, pero no porque tuviese problemas de funcionamiento, todo lo contrario, sino porque debe haber habido algún impedimento, eh, quizás legal o político que lo... Tocaban intereses por ahí de la industria petrolera que no eran muy agradables. Ujú. Acá hay algo para compartir, no sé si estamos viendo. Este es el chasis anhelo que vos decías. No sé si nos querés contar un poquito más, ya que lo estamos viendo. Sí, ese chasis era lo que yo te decía de Mm, el colectivo. Es más, recuerdo cuando probamos ese colectivo, para probarlo en condiciones de trabajo, se le había puesto ahí en el medio, en lo que sería entre el tren trasero y el tren delantero, algunos capachos, algunos contenedores con fundición para que tuviese peso y, y había un par de muchachos que trabajaban en control final que estaban todo el tiempo con un casco de motociclista, y con una campera, digamos, porque eh, no había nada como protegerse, digamos, y en eso, probando frenos, transmisiones, sí, fue muy intensa la prueba de ese, no recordaba ese hombre que ese color es para la foto, estaba pintado de negro normalmente. sí, sí, Ese no era el color. este sería el primero porque tenía, si mal no recuerdo, ballestas, suspensión Ujú, mecánica, y después capaz que nos puedes contar un poco que Sanelo fue una de las pioneras en lo que era suspensión neumática, mientras Mercedes-Benz o algunas otras seguían correcto. insistiendo con con las ballestas. Ya Sanelo implementaba este tipo de suspensión más confortable, ¿no? Para el Ujú. pasajero y que por ahí permitía lo que eran las irregularidades del terreno, absorberlas de mejor manera. Sanelo se nutrió de muchísima gente en aquella época. Por ejemplo, teníamos
muchos ingenieros que habían venido de Córdoba, de la fábrica militar de aviones, que en esa época todavía estamos hablando del lugar donde se hicieron desde los Pucará hasta los rastrojeros, las estancieras, los Pampa, era IME, después fue mudando. Este, mm, Había muchos ingenieros que venían de allá y había un especialista en suspensión neumática, eh, y era toda una novedad el mecanizado de la campana de freno que tenía ahí perdón, no freno, sino la pieza de fundición, era de función de aluminio, digamos, donde van las vejigas de goma. Era todo muy novedoso para todos, no era habitual la suspensión neumática. Sí, eso pasó. Después, con respecto a lo que son tractores, vos habías comentado que entraste en el año 80 y No te escuché porque hubo algo que interrumpió, perdón. entraste en Sanelo en el año 80 y En el año 86 y me fui en el 93. sí, o sea, cuando vos entraste todavía se seguía produciendo la línea naranja con Claro, los BM Motori, ¿no? claro. Ujú. Eso Este, fue un convenio con BM Motori de Italia, ¿no? Para poder lograr la licencia. Entiendo que sí, entiendo que sí. Nosotros a veces no teníamos acceso a esa información, eh, pero era lo que se decía, sí. Y después, a finales estoy haciendo memoria, probablemente finales de los 80 apareció la línea verde ya. Ujú, sí, la línea verde junto con los motores Cummins, ¿no? Después de abandonar los motores propios. Claro, y Cummins vino después. La línea verde ya tenía nuestros propios motores, los motores W, Ah, bien, los motores refrigerados por agua. bien. Dentro de los proyectos que vos trabajaste, como nosotros veníamos hablando un poco de la parte de tractores, básicamente la parte agrícola, y por ahí un poco menos de la parte automotriz. Eh, ¿En qué parte, o sea, de todos los departamentos de la parte de ingeniería de Sanelo, fue donde vos tuviste mayor actividad o fue más preponderante tu trabajo? El 100%, excepto los primeros 3 meses que yo trabajé ahí, de mi Mm, actividad estuvo en calidad. De hecho, cuando me fui, este, era el responsable del área, digamos. Eh, sí, todo pasó por calidad. Incluso hubo un proyecto del cual no hablamos, que fue también, debe haber sido en los 90, con el auge del GNC, fabricábamos compresores para las estaciones de servicio del GNC. Eh, había un ingeniero que había venido de Francia, este, que al principio nos parecía muy gracioso y nos resultaba muy difícil comunicarnos con él, digamos, porque hablaba un castellano muy afrancesado, este, sumado a eso que nosotros hablábamos muy cordobeses. A pesar de eso, logramos, digamos, una relación, sacarle el jugo a este hombre que realmente sabía mucho, y se fabricaron, no sé, pero muchos compresores de GNC, muchos. Se vendían para las estaciones de servicio, que era una novedad. El compresor tenía 3 cabezales, imagino que uno central y los otros dos creo que es 30 grados, una cosa así, eh, y tenían distintas etapas, digamos, iban comprimiendo cada piecita de esa, cada terno de cabezales, digamos, comprimía a presiones diferentes, digamos. Estoy hablando de memoria, uno, por ejemplo, de 0 a 100, el otro de 150 a 190, y el otro de 190 a 200 bar, que era lo que se usaba, lo que se ponía en el auto, digamos. bien. Y eso fue, Se perdió el audio. de los proyectos por ahí menos conocidos de Sanelo, más Sí, que sí, uno sí. los tiene más en la parte agrícola, después un poco en la parte automotriz.
La Ujú. parte vial también tiene una sublínea amarilla, ¿no, Sanelo? Sí. Eh, por ejemplo, fundamentalmente se usaban, estamos hablando, insisto, varios años atrás, cuando estaba en pleno auge la deforestación allá arriba, al norte, y había algunos equipos que salían con una palita, era una especie de topadora, ahí adelante, incluso con unos cobertores en las llantas, eh, para evitar pinchaduras, digamos. Sí, y también más para la parte de lo que era obras viales, como por ejemplo los patas de cabra y otras Mm. cosas más. Eso también en su momento se utilizaban parte de lo que eran los tractores articulados, ¿no? Sí, de todas maneras, el porcentaje de fabricación era bajísimo. El gran volumen de producción se iba en los tractores agrícolas. Y fundamentalmente Sanelo fue, creo que un visionario en varios, o sea, no creo, estoy seguro, en varias cosas, entre ellas en dotar al agro de un tractor de gran potencia. Este, Hoy por hoy se está usando, digamos, en equipos de siembra, motores con una potencia similar a la que estaba en aquella época, y recordemos, estamos hablando de 30 años para atrás. Ujú.